Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos ustedes, los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan desde su vehículo, desde la casa, desde el negocio, desde la empresa. Un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y a sus familias. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. El fin de la impunidad. Ese ha sido el reclamo de la ciudadanía más amplio de los últimos años. Y fue el origen del caso de las movilizaciones de Marcha Verde en enero del 2017. Ese movimiento también determinó el contenido de la campaña electoral del 2020 y las principales propuestas de la oposición. En ese momento el presidente Luis Abinader, al encabezar la oposición, asumió esa bandera y presentó varias propuestas, incluida la de un Ministerio Público Independiente, que era una propuesta de Marcha Verde. Se presentó en varias proclamas de Marcha Verde, especialmente en la Marcha del Millón, donde se presentó un programa mínimo por el fin de la impunidad en ese momento. Entonces, el reclamo del fin de la impunidad no es un invento de los gringos, no es un invento de Campos de Moya, eso es mentira. Un momento Campos de Moya y César Almanza dijeron que habían, de alguna manera, no recuerdo si Circe, para no cometer la imprecisión, pero sí Campos de Moya, que el sector empresarial había sido quien financió todo eso. Eso le da el protagonismo a ellos y le quita protagonismo a toda la gente que se manifestó con su propio cuarto. Eso es una falta de respeto a la gente que fue en su vehículo, que salía de su casa, que publicaba en sus redes sociales, a los dominicanos de la diáspora que sintonizan este programa todos los días, que tomaban vuelo para venir para acá. De la diáspora tomaban vuelo para venir a marchas. Y de la diáspora recuerdo que en Nueva York varios activistas y dirigentes políticos de la diáspora abrieron un espacio para ellos hacer camisetas y traían camisetas, grandes cantidades. Entonces, al tú decir que fue Campos de Moya, un particular, tú le quitas importancia y le quitas valor al esfuerzo que hizo muchísima gente, que nos escucha, muchísima gente que nos escucha, que sabe que fue a muchísimas manifestaciones porque hubo marchas en todo el país, en todas las regiones, y actividades de todo tipo, no solamente marchas. Entonces, esa gente fue la protagonista. Ni siquiera por un tema de las calidades del mismo movimiento, del proceso, es que se debe resaltar esto. Es por respeto a la gente que se manifestó y que sintió la necesidad de que en este país se pudo comenzar a ponerle un poco de límite a los altos niveles de impunidad, ni siquiera de corrupción, porque la Marcha Verde no era una propuesta especializada en el fin de la corrupción, era en el fin de la impunidad. De que quienes hacen mucho daño a la sociedad y son poderosos también vayan a la justicia. Pero la corrupción no estaba incluida también. Sí, la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Pero el fin era la impunidad, porque la corrupción tú no la acabas. Desde el Estado es muy difícil. Lo que debe hacer la justicia es que el que la hace la pague. Ese es el mecanismo esencial para enfrentar la corrupción. Era la vía, pero por lo menos la propuesta de la medida que debía tomarse. La medida es el fin de la impunidad para enfrentar la corrupción. Entonces, además era muy claro, estaba en todas las consignas. Y esa gente se manifestó y lo sentía, todos lo sentimos, todas las encuestas lo decían. No era un tema de un partido ni de un color. Gente de todos los partidos apoyaba ese movimiento y lo apoyó y apoyó el reclamo en las urnas. Todavía quienes perdieron las elecciones no han reconocido públicamente que el nivel de permisividad que hubo fue histórico. Y no lo van a reconocer. Entienden que ya el pueblo se olvidó de eso. Y por eso tampoco mucha gente va a comprender lo que significa el trabajo que está haciendo el Ministerio Público a la cabeza, encabezado por Miriam Germán Brito. Todo lo contrario. La salida que se quiere buscar ignorando este tema es desacreditar a Miriam Germán Brito y a su equipo todos los días.
Pero lamentablemente hay pocas herramientas para hacerlo. Porque es que hasta los más grandes adversarios de esas personas que están dirigiendo el Ministerio Público tienen que reconocerle una trayectoria larga de trabajo profesional, eficaz, una trayectoria de decencia en el manejo de los temas que han tenido que dirigir con asuntos públicos y de voluntad. Entonces ha sido difícil, la tienen difícil desacreditar al Ministerio Público, que fue lo que exigió la ciudadanía en las urnas y en las calles. Y lo que está pasando es histórico. Un evento histórico como este es el resultado de las movilizaciones, de las elecciones y de la decisión oportuna que tomó el presidente Luis Abinader de no equivocarse. Y dice, bueno, la gente quiere esto. Esto no es un tema de recursos. Déjame asignar a esta señora que todo el mundo la respeta, que la respetan hasta sus enemigos y que conforme el equipo. Y lo que ella haga es lo que se va a hacer. Tenemos una coyuntura porque es esa persona. Todavía, si cambia el gobierno, cualquier presidente puede volver a hacer lo que hizo Danilo, que agarró a un señor del comité central de su partido y lo elevó a la máxima instancia de persecución del delito de República Dominicana. Un cercano de alta confianza, por criterios de confianza política, no de capacidades ni siquiera. ¿Y cuál es la gravedad de este caso? Histórico, que es gracias a la designación de ese Ministerio Público que encabeza Miriam Germán Brito. Ese crédito hay que dárselo al presidente Luis Abinader, sin duda. ¿Cuál es la importancia de este caso? ¿Cuál es el valor histórico? Señores, es que no es un relajo, búsquenlo en internet. Aquí condenamos durante más de 100 años a personas por robarse un racimo de plátano, pero aquí altos empresarios, un ministro de la presidencia no había estado vinculado a un caso como este, y ya lo está. Eso es histórico. Pero el deseo es que haya hazaña contra un ministro, contra un empresario. No, es que la ley no tenga barreras y se aplique a todos por igual, especialmente a quienes hacen daños grandes. Ese es el fondo, porque incluso una sociedad más avanzada, mientras más avanzada una sociedad, menos apela a la venganza y a las sanciones grandes. El interés de base no es grandes sanciones, es que no haya impunidad, que no haya permisividad ante los grandes daños, porque si los daños pequeños al individuo, el robo, el hurto menor, se condena, también debe condenarse este gran daño. ¿Y cuál es la importancia de este caso? El símbolo. ¿Y por qué debe perseguirse y sancionarse? Si se presentan las pruebas, son muchísimas pruebas que están presentando. Todos queremos que manden a la cárcel a quienes le hacen daño al individuo y a la sociedad. Pero nadie quiere que la cárcel sea un chinchorro, una posilga. Que esa marginalidad que se ve en las cárceles continúe en este país y en América Latina. Entonces se hace un plan de humanización de las cárceles. Pero lo que dice el Ministerio Público es que el miembro del Comité Central del PLD que dirigía el Ministerio Público y que utilizó el caso Odebrecht para fines políticos electorales, ese señor, miembro del equipo de político de Danilo Medina, agarró el plan para humanizar las cárceles, según dice el Ministerio Público, y lo convirtió en una fuente de enriquecimiento ilícito. Y nada más en soborno, dice el Ministerio Público, movilizó 1.000 millones de pesos aproximadamente. Olvídese de los números, de los montos. Es que eso era un plan para humanizar las cárceles. Para que los presos, grandes presos por gran delito y el que hasta por delitos menores, cuando fuera al baño pudiera sentarse en un inodoro. Para que el que cayera preso tuviera un colchón y no tuviera que negociar con narcotraficantes donde se iba a acostar en la cárcel. Ese plan tan bonito, tan necesario, humanístico, como dice su nombre, fue una fuente de enriquecimiento, según dice el Ministerio Público. En vez de estar persiguiendo el delito, tú tenías a un equipo técnico del más alto nivel técnico haciendo dinero con el plan de humanización. Eso es una barbaridad. El significado de fondo de eso es una barbaridad.
Entonces el problema es el Ministerio Público. El problema es Miriam Germán Brito. Pues vamos a cerrar este país. Vamos a hacer un altar a Jean Alain Rodríguez, que es su amigo de infancia, con el que creció, estudió, su mano derecha. El que está diciendo y explicando cómo movilizaba el dinero y cómo amarró a las empresas antes de la licitación, dice el Ministerio Público. E incluyendo a empresas del ministro de la Presidencia. Entonces, el Ministerio Público es capaz en este país de hacer lo que nunca se había hecho. De poner la justicia al frente de los más poderosos. Y el problema es Miriam Germán Brito, entonces. Pero cerremos este país, vamos a dejárselo a los delincuentes, entonces. Si el problema es Miriam Germán Brito, el Ministerio Público, vamos a cerrar este país y a dejárselo a los delincuentes. Porque ahora hay que hacerle altar al delito y a los grandes robos y fusilar todos los días a quien hace un intento, de los pocos que se han hecho desde que se fundó la República, por acercarnos a un sistema democrático de aplicación de la ley para todos los niveles, sin importar apellido. Eso es lo que yo veo, lo que está pasando. Por lo tanto, reitero mi apoyo total, absoluto, ilimitado, a todas las acciones encaminadas por el Ministerio Público por darnos un ejemplo, porque dudo que esto sea sostenible en el tiempo, a menos que tengamos con la conciencia y el impulso permanente de la ciudadanía, depende de todos nosotros. Un ejemplo de lo que debe ocurrir en un país democrático. Por último, Julio, yo creo que el que cree en Dios o en cualquier expresión de Dios y de lo sagrado debe permanentemente ser un promotor y defensor de lo que materialmente es sagrado. Y el agua es sagrada por lo que representa. El agua es sagrada. Los ríos son sagrados. Entonces, en Nizao ha habido mafias históricas que han asesinado prácticamente ese río con la extracción de arena. Entonces, hago un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, que ha hecho avances, pero ahora con la muerte del ministro parece que hay unos descuidos ahí. Continúan unos delincuentes robándose, sacando la arena y terminando de matar el río Nizao. Tengo informaciones de gente muy cercana, gente que intimida, mete miedo a la comunidad, que ya ni quiere manifestarse ni protestar contra eso. Entonces la vicepresidenta está a cargo de eso. Ojalá que pueda hacer una investigación y que le aplique la ley a los delincuentazos que están atentando contra algo que es sagrado, como es el agua y como son los ríos. Eso ocurre en Nizao, pero también ocurre en otras zonas. Tengo el tema del Nizao, voy a traer más información, pero es grave lo que me están diciendo de Nizao. Por último, Julio, a la gente de la casa. Nuevo Amanecer es una comunidad muy pobre de Santo Domingo Este, detrás del hipódromo. Ahora es que le van a hacer las calles y contiene. Tiene más de 20 años. Lo sé, porque por ahí vive mi mamá. Entonces, la CAS está haciendo un gran trabajo colocando tuberías en Santo Domingo Este y las provincias. Pero yo hago un llamado para que si van a seguir poniendo tuberías por la zona, lleguen a Nuevo Amanecer. Porque son 20 años pagando camiones de agua, haciendo pozos filtrantes y demás. Y entonces esa gente necesita que esas tuberías lleguen a la comunidad de Nuevo Amanecer. Todo el que vive ahí pues, se lo va a agradecer y nosotros también. Cambio fuera.